Buenos días, empieza su toque de queda, Visión Política, un programa especializado, conducido y producido por Amarilis Baré y Antonio Hernández. Buenos días, Hernández. Buenos días, licenciada, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Esa elegancia? No, lo que pasa es que usted me ve con los ojos del alma. Qué bien, qué bien. Mira, Hernández, muchos temas a socializar en el día de hoy. Ha creado un revuelo el sometimiento por parte del PRM de una posible propuesta, a la reforma de la Constitución de la República. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, licenciado Antoliano Peralta, introdujo en la Mesa de Institucionalidad y Transparencia la posible reforma a la Constitución de la República. Eso ha creado un revuelo. Se han pronunciado todos los partidos, sus líderes, exceptuando el crack. Ese tema y otros más los vamos a socializar después de la pausa. Y hoy tenemos una invitada de lujo, como siempre, la doctora Rosario Espinar, politóloga y socióloga. Después de la pausa vamos a socializar estos temas y tendremos a nuestra invitada, doctora Rosario Espinar. En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, donde todos somos parte, donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. Hernández,
se ha creado un gran revuelo con este tema de la modificación a la Constitución de la República. El presidente Fernández se pronunció. Él alega que eso es una distracción. Y cuando él habla de eso, me recuerda las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un intelectual norteamericano. Y la primera es la distracción, a lo que alude ahora Leonel Fernández. Yo quiero leerla. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio e inundación de continuas distracciones de informaciones insignificantes. Bueno. Yo creo que eso es una metáfora como lo hizo días pasados Julio Martínez Pozo, que le dijo al presidente Abinader: presidente, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Cuando tú me preguntaste qué significa eso, yo te dije, eso es una metáfora, queriendo alegar que no se gana 2 veces con la misma persona, que los escenarios van a ser diferentes. Y es verdad, en cierto modo. Ahora, lo de Leonel, también entiendo que es una metáfora, aludiendo a Noam Chomsky, las 10 estrategias de manipulación mediática. La primera es la distracción. Leonel alega que eso es una distracción. Pues mire, presidente Fernández, yo no creo que sea así, eso va en serio. Yo tampoco. Pero él alega eso por una parte, pero manda a sus alfiles. Por ejemplo, el vocero del Senado, de la Fuerza del Pueblo, se pronunció en contra de una posible reforma. Dionis Sánchez. Dionis Sánchez de Pedernales. Pero también se pronunció, que es un alfil de Leonel, Vinicito Castillo, diciendo que el presidente Fernández se opone, que Abel Martínez, que controla el 80% de los diputados del PLD, eso es mentira. Eso es mentira. Bueno. Esos diputados son controlados por Danilo Medina. Y aquí hemos dicho que para modificar la Constitución de la República se necesita de una mayoría calificada, de la 2/3 partes. De 190 diputados se necesitan 147. El PRM solamente tiene 90, le faltarían 57. Entre diputados y senadores. No.
de diputados. Senadores serían de 32, la 2/3 parte, 24. Ok. ¿Me entiendes? El PRM solamente tiene 18. Leonel Fernández tiene 18 diputados y 7 senadores. Tenía 8 y se le fue uno. Antonio Martes. De Santiago Rodríguez. De Santiago Rodríguez. Entonces, ¿quién tiene realmente los votos para una posible modificación a la Constitución? Danilo Medina. Ese es. Y Vinicito decía, bueno, Leonel se opone a ver y domina el 80% de los diputados del PLD, que todo el mundo sabe que eso es mentira. Bueno. Y dice, entonces, el único que podría pactar con Luis es Danilo. Y a Luis no le conviene eso, o sea, ahí amenaza. Porque realmente en el fondo ellos saben que quien tiene la llave para cerrar y abrir es el crack. ¿Sabes lo que es el crack? La mitología griega, cuando los pueblos se sublevaban a los dioses del Olimpo, Zeus le daba luz verde a Poseidón para que soltara al crack. Eso era un monstruo, que cuando eso salía, acababa con todo. Entonces el crack es Danilo. Hay posibilidad de que habiliten al crack, porque no es verdad que Danilo va a dar los votos que tiene, sin una posible habilitación. Ustedes saben que la Constitución de la República le pone un límite al ejercicio del poder. Danilo está inhabilitado. 2 periodos. Exacto, 2 periodos y nunca jamás. Un transitorio lo establece el artículo 124 de la Constitución de la República. Entonces, vuelvo y reitero, quien tiene esos votos es Danilo. Y Danilo, vuelvo y reitero, no va a dar esos votos así por así. Entonces, ¿cuál es el temor? Leonel, que es un hombre cauto. No, lo que es un saorí, tiene el olfato agudo. Tiene el olfato de cómo soplan los vientos. Es un hombre extremadamente inteligente. Y él sabe que si habilitan a Danilo, serían muy remotas sus posibilidades. Pero eso es una jugada política. Yo estaba analizando, ¿por qué? Es una jugada política brillante de parte del PRM. Yo analizando, porque por ejemplo, si se logra modificar la Constitución, se divide la oposición y pasaría de manera cómoda la reelección. Se matan 2 pájaros de un solo tiro. ¿Tú has analizado eso, Hernández? Sí, licenciada, sí. Y por eso es que inmediatamente la Fuerza del Pueblo reacciona. Abel Martínez reacciona, que eso era un irrespeto. Pero ¿por qué también Abel reacciona? Porque si habilitan al crack, serían remotas también las posibilidades de Abel. Aunque Abel no tiene posibilidad, la candidata va a ser Margarita. ¿Por el PLD? Por el PLD. Si Danilo no va. Si Danilo no va, porque óyeme, aquí nada está definido. Cada día el panorama político, el escenario, se pone cambia. Nadie puede predecir lo que aquí va a pasar. Lo único que está definido es que el candidato del PRM será Luis Abinader. Y el de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Pero en el PLD, eso es una incógnita. Ahí no se sabe lo que va a pasar, porque cada día las coyunturas cambian. Y con este elemento que se ha traído ahora al Consejo Económico y Social, de una posible reforma a la Constitución. ¿De cuántos artículos, licenciada? 40 artículos. 40 artículos reformados. Sí. Ahí, por ejemplo, hay una propuesta para la unificación de las elecciones. Hay una propuesta también para que se excluya el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que yo lo veo bien. Y yo también. Ahí también se propone la independencia del Ministerio Público Real, porque se va a llevar a la Constitución. Porque sacaste esos fiscales políticos que hay ahí, claro, entonces. por ser años. Bueno. ¿Me entiendes? Entonces,
Sería una reforma en verdad integral, que le conviene al país. Ahora, ¿por qué hay mucho temor también de la oposición? Porque creen que van a introducir ahí que se baje el porcentaje de 50+1 a un 45. Y se le ponga cómodo ahí la... ¿Y por qué ese temor a Luis Abinader entonces? Yo no Porque veo, el temor, porque ellos dicen que Luis Abinader, que está bajo en las encuestas, que tiene una popularidad muy baja, entonces se oponen a esa reforma de que se baje de 50+1 al 45%. Mira, ahora mismo en todos los medios, en las redes, en los medios de comunicación, el tema es la reforma a la Constitución. Y si tú ves las redes, Twitter, Instagram, toda esa plataforma, lo que se habla de la reforma a la Constitución de la República. Sí. Y la oposición de los sectores de oposición a que eso se haga con temor a que ahí se cuele el asunto del porcentaje. Eso dijo Abel Martínez. Pero licenciada, a mí me llama mucho la atención. Yo no me explico por qué los partidos de oposición se están oponiendo, porque lo básico que ha hecho el Poder Ejecutivo para someter al Consejo Económico y Social el anteproyecto son tres cosas fundamentales que la sociedad dominicana ha estado exigiendo desde hace mucho tiempo. Que la Alta Corte, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central, eso no lo dice la Alta Corte, claro, la Alta Corte. No sí, en el borrón está la Alta Corte. Sí, la Alta Corte. Lo que se busca es ponerle candado a todas esas reformas estructurales, esa conquista que hasta ahora ha tenido la sociedad dominicana. Ha tenido la sociedad dominicana, que no hay un retroceso, sí hay un cambio de gobierno, ¿me entiendes? Claro. Que en la Junta Central Electoral vayan personas independientes, que a la Cámara de Cuentas vayan gentes independientes y que a la Contraloría General de la República, que ya Luis Abinader dio el primer paso, porque llegó, hizo sometió a examen prácticamente a los que querían, los que postularon para ir a la Cámara de Cuentas, fueron sometidos a un concurso. No escogió un dirigente del PRM para ponerlo ahí, como han hecho la mayoría de los presidentes. Y yo me voy más lejos, ahí en la Cámara de Cuentas. Que era de cuento antes. Exacto. Se dice que el presidente actual tiene tendencia PLDista, pero que un muchacho con un currículum era el más calificado. Sin embargo, Luis no miró eso. Ulloa, apellido Ulloa. Sí. Pablo Ulloa me parece que se llama. Sí. Fue designado por su capacidad, porque tenía el perfil que requería el cargo, ¿me entiendes? O sea, no todos los presidentes han hecho eso. ¿Tú sabes qué es lo que Luis ha hecho? Despojarse de poder, ceder poder, ¿me entiendes? Lo que no han hecho nadie aquí en el país. Él quiere ser recordado como el presidente que propició la institucionalidad en el país. Las grandes reformas estructurales e institucionales. Eso es verdad. Que demanda la sociedad dominicana. Las grandes transformaciones y los grandes cambios que demanda la sociedad. Óigame, esos son avances. Ya están diciendo que ese asunto de personas independientes, que es una discriminación. Están diciendo los principales líderes de oposición, óyeme, aquí todo es malo, señores. Eso le conviene al país. Yo lo veo así, que hayan personas con un perfil independiente. Porque ¿dónde es que se han perdido? ¿Dónde es que partidos políticos como el PRD, para poner un ejemplo, perdió las elecciones? Sacaba los votos y en la Junta salía perdiendo. Ahí perdía, en la Junta perdía. Anulaban las actas, le ponían los votos de un acta de un partido a otro. Entonces... Pero mira lo que pasó Hernández en el 2020, las elecciones de febrero, tuvieron que ser suspendidas, un hecho sin precedentes en la República Dominicana, porque había un fraude montado. Si eso no se hubiera suspendido, todavía estuviéramos recogiendo los muertos. Entonces, señores, tenemos que avanzar. Licenciada, usted habla de que en la posible reforma a la Constitución se vaya a rehabilitar a Danilo Medina. No.
lo que están presumiendo. Por eso esa oposición. O lo que se está tejiendo por ahí. Exacto, sí, de Leonel. Porque tiene temor a una posible habilitación de Danilo. Y también, dime tú, si Danilo, que tiene la llave, tiene 62 votos. Él lo va a dar así por así. Él lo va a dar así por así. Algo va a ir a buscar ahí. Pero ven acá. Algo va a ir a buscar Esto es ahí. Danilando. Ahora, Danilo Medina, si lo habilitan, y es el candidato supuestamente, eso hay que ver, porque para modificar la Constitución, primero hay que someter una ley y que la apruebe el Congreso. Después convocar a una Asamblea Nacional. Y con las 2/3 partes de ambas cámaras unidas, entonces se modificaría la Constitución de la República. Y Danilo Medina, como candidato, arrastraría una de las peores sombras que va a arrastrar a un candidato en estos momentos. Ni cuando Trujillo se suspendieron unas elecciones. Entonces... No, pero que Danilo Danilo no ganaría eso es muy difícil. Señores, vámonos a la pausa porque ya tenemos a nuestra invitada de lujo, la doctora Rosario Espinal, después de la pausa. Ya está con nosotros nuestra invitada de lujo, doctora Rosario Espinal.
Hola, Rosario, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. Rosario, este revuelo que se ha creado con una posible modificación a la Constitución de la República, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, que el país va cada semana con algún revuelo que dura, dependiendo del tema, puede durar 2 días, 5 días, 10 días, 15 días, hasta que le echan agua y se apaga el fuego. Entonces, esa como que se ha convertido en la dinámica política del país. Ahora le toca el turno a la reforma constitucional y, bueno, se habla mucho ahora en estos días. Creo que eso va a pasar. Por lo menos... O sea, ¿que va a pasar la reforma? No, que va a pasar el reperpero de los comentarios y las reacciones y eso. Pero con ese planteamiento tuyo, Rosario, prácticamente tú estás coincidiendo con el presidente Fernández de que eso es una distracción. Prácticamente alegando a Noam Chomsky, a 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Bueno, yo creo que puede haber una parte de distracción, pero pienso también que hay una parte de interés. O sea, no creo que es solo distracción. Lo que sucede es que estamos en una situación, las condiciones complicada, donde las prioridades no pasan por una reforma constitucional. Los principales problemas del país en este momento no se solucionan con reforma constitucional. Se solucionan con manejo de la economía, con control de la inflación, con apoyos económicos a sectores vulnerables. O sea, estamos viviendo una situación pandémica todavía, aunque la gente quisiera olvidarse de la pandemia, y uno lo entiende, pero los efectos económicos y sociales de la pandemia van a estar aquí por un tiempo. Entonces, los gobiernos tienen que hacer una prioridad del manejo de la situación económica y los efectos sociales. Por ejemplo, los problemas educativos. O sea, es un rezago de 2 años en sistemas educativos que ya traían problemas. Entonces, lo mismo con el sector salud, con la pobreza que está aumentando, la precarización del trabajo. Ya lo que se está viendo es que se han recuperado trabajos, pero son trabajos peores que los que habían. El sector informal creciendo, el sector formal decreciendo. Entonces, hay muchos problemas socioeconómicos en este momento. Y ahí es donde hay que enfocarse, por un lado. Segundo, hay muchas reformas ya planteadas. En el discurso del 27 de febrero pasado, el presidente anunció, creo que fueron 12. Sí, 12 reformas. Se han agregado más posteriormente. Es imposible que en un país se hagan tantas reformas, se discutan tantas reformas. Pues eso es inviable. El gobierno tendría que escoger 1 o 2 temas, máximo 3, en donde quiere convocar la sociedad o donde necesita la oposición para discutir reformas. Las otras reformas las tiene que hacer el Ejecutivo con los instrumentos que tenga. Pero no se puede tener un juego, o sea, juegos múltiples de pelota con los mismos peloteros, uno discutiendo tal reforma, otros y la misma gente prácticamente discutiendo la otra reforma. Son muchas cosas. Entonces yo creo que el gobierno está tirando temáticas constantemente y se disipan en el tiempo por eso, porque no hay un enfoque, no hay un discernimiento sobre esas cosas. Sobre el caso de la reforma constitucional que ustedes han planteado y estuvieron hablando, yo reitero lo que dije hace un momento. Ninguno de los graves problemas de la sociedad dominicana se resuelven con reforma constitucional en este momento. Eso no quiere decir que a mí me guste esa constitución. Eso no quiere decir que si a mí me pusieran a cambiarla, yo no cambiara algunas cosas. Claro que sí. La constitución de Estados Unidos habría que cambiarle cosas. La constitución de Francia habría que cambiarle cosas. La constitución de cualquier país habría que cambiarle cosas.
pero no quiere decir que hay que estar sometiendo la Constitución constantemente a modificaciones. Esa es mi opinión. Por años he tenido esa opinión. Porque creo que aquí se hacen muchas reformas y lo que falta aquí no es tantas reformas en papel. Lo que aquí falta son reformas en la conducta política y en la conducta administrativa del Estado. Eso es lo que hace falta, no es más leyes en papeles. Pero bueno, ¿por qué someten la reforma constitucional? Yo no creo que es simple distracción. Yo creo que hay interés de parte del gobierno, de bajar el porcentaje, porque si se baja el porcentaje es más fácil ganar en primera ronda. Entonces, el PRM sabe que ahí afuera hay un PLDismo que aunque esté dividido en una contienda electoral, porque ya la del 24 fue especial porque se acababan de dividir, pero ya eso pasó. Hacia adelante, ahí hay un PLDismo que esté fracturado, donde a la hora de votar hacia el futuro, se van a ir por un lado o por el otro del PLD, dependiendo quién muestre mayores probabilidades. Yo, honestamente, ni siquiera veo necesariamente que aquí se vaya a afianzar un tripartidismo. Aquí hay dos posibilidades en el país. O colapsa el sistema de partidos, o se logra mantener un cierto bipartidismo en torno a dos organizaciones que aglutinan alianzas políticas. O sea, eso es lo que yo veo hacia futuro. O sea, o colapsa o se mantiene más o menos la situación que ha existido. Cuando digo colapsa, lo que estoy diciendo es que se fragmenta mucho. Okay. Entonces ya cuando se fragmenta mucho, nadie puede construir mayoría en primera vuelta. Y se da lo que acaba de darse en Costa Rica, lo que se dio en Chile, lo que vemos que se da en algunos países de la región. Que ya prácticamente es imposible ganar en primera vuelta. Aquí la experiencia es lo contrario. Aquí solo hubo segunda vuelta en el 96. En el 96. Fuera de ahí no ha habido. El votante dominicano cuando va a votar parece tener muy claro que no quiere segunda vuelta. Y entonces ejerce un voto racional en el sentido de, bueno, prefiero o este es el menos malo, lo que sea. O este me gusta más, cualquiera sea la motivación. Pero yo creo que el votante dominicano sí ha demostrado que no está por segunda vuelta. Y en las elecciones del 2020, a finales del 2019, yo dije que era muy poco probable que en el 2020 hubiera segunda vuelta y nadie me lo creía. O sea, recuerdo que me criticaron mucho cuando yo hice ese planteamiento a fines de 2019. Y así salió. No hubo segunda vuelta. Entonces, claro, es muy temprano. Yo no estoy haciendo ninguna predicción para el 2024 en este momento. Lo que sí estoy planteando es que aquí se debilitan todos los partidos, se fraccionan y entonces pasamos a una situación política donde, bueno, se harán muchas segundas vueltas. O el electorado dominicano mantiene esa conducta de evitar segunda vuelta y se mantiene un cierto bipartidismo. Eso es lo que yo veo hacia futuro, pero todavía no está claro porque falta mucho tiempo para el 2024. ¿Qué quiere el PRM con una reforma constitucional? Si quiere bajar el porcentaje. Ese es un objetivo, era un objetivo del PRD en el 1994, no se le dio. Tampoco se le dio en la reforma de Leonel del 2010, no era una prioridad, no fue ni siquiera algo que se consideró de manera seria, porque esa reforma constitucional del 2010 la controlaba Leonel. Y bueno, ya la del 15 fue solo para el tema de la reelección. Entonces, el PRM sí quisiera bajar ese porcentaje y es un objetivo que tiene desde la reforma del 94. Lamentablemente, en la reforma del 2010, en esas
tantas locuras que se hacen aquí a nivel de reforma política, se puso que las elecciones del 2016 iban unificadas y que las del 20 se paraban a 3 meses. O sea, volvían a separarlas, no a 2 años, sino a 3 meses y solo las municipales. Un disparate. Este es un país pequeño. Esta no es una república federal. Que no aguanta 2 elecciones. Yo no estoy de acuerdo. Aquí las elecciones deben ser, pero yo tengo desde la década del 90 diciendo que se mantengan las elecciones unificadas. Claro. Ahora bien, como yo decía anteriormente, si a mí me ponen a buscar cosas para cambiar en la Constitución, yo encuentro varias cosas que me gustaría cambiar. Eso no quiere decir que haya que cambiar la Constitución necesariamente. O sea, si cada vez que se cambia se cometen errores, pues siempre va a haber necesidad de volver a cambiarla. Y en este relajo es que estamos. Entonces yo pienso que si se da una reforma constitucional en este periodo, que lo dudo, a menos que haya una transacción entre el PRM y el PLD. Rosario, en política no se puede descartar nada. No, yo no descarto nada. Yo digo, cuando dudo una cosa, digo lo dudo. Cuando digo es probable, es probable. Porque observa algo, todo el mundo se ha pronunciado, menos Danilo. Danilo está callado respecto a ese tema. Acabo, mi último comentario fue que de la única manera que hay una reforma constitucional en este periodo es si hay una transacción entre el PLD y el PRM. Y sabemos muy bien qué busca específicamente cada quien si hubiese una transacción. ¿Qué buscaría Danilo Medina, licenciada doctora Rodolfo Pinal? Danilo Medina buscaría que quiten el transitorio, claro, porque si quitan el transitorio, él está habilitado para un periodo. Claro. Porque después que se cambió la Constitución, bueno, en teoría, y ahí había un debate, mínimo estaría habilitado para un periodo, pero si no, como es Constitución nueva, en teoría debería ser para 2 periodos. Ahí los constitucionalistas opinarían, pero bueno, si quitan el transitorio que pusieron en el 2015 para poder pactar internamente en el PLD entre Danilo y Leonel la reforma constitucional, porque el transitorio fue una concesión a Leonel para poder hacer la reforma, cambiar el sistema de reelección. Entonces, para Danilo Medina lo esencial es que le quiten el transitorio. Y para el PRM lo esencial es que le bajen el porcentaje para ganar en primera vuelta, y esa es para mí, pienso que es la primera. Luego estaría la unificación de las elecciones, porque le simplificaría las cosas, porque el presidente arrastraría más fácil autoridades municipales. Y lo otro, el tercer punto, sería lo de sacar al procurador, del Consejo Nacional de la Magistratura, porque fue una promesa del gobierno, sobre todo a los sectores de sociedad civil que apoyaron, digamos, al PRM y que han clamado por una justicia independiente. Pero sacar al procurador del Consejo de la Magistratura, les aseguro, no garantiza justicia independiente. Eso no tiene que ver con eso. No. O sea, la justicia independiente es mucho más compleja que eso. Por eso es que yo digo que no vamos a pasar la vida cambiando cositas en la Constitución, porque cada vez que la cambian, arreglan una cosa, dañan otra, y luego hay que cambiarla otra vez para arreglar lo otro, y así. Y no se puede estar en ese vaivén de cambios. Los países necesitan mejoría, claro está, y lo necesitan cada cierto tiempo, pero no todo el tiempo. Entonces, yo pienso que de la única manera que se hace una reforma constitucional en este periodo o en el que viene es si hay un acuerdo entre el PLD y el PRM en que ambos saquen una parte de lo que quieren. Doctora, aquí tenemos en la República Dominicana 28 partidos y movimientos y partidos políticos reconocidos. Creo que en América Latina ocupamos el primer lugar. ¿Cuál es su opinión de
como usted es una conocedora, una socióloga y politóloga, que en este país hayan 28 partidos políticos y movimientos reconocidos. En Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo, solamente hay 2 partidos. Bipartidismo. Hay un bipartidismo. Y usted hablaba hace un momento también, como dice la doctora Amarilis, que podría haber aquí en el 2024 un bipartidismo, es decir, descartaríamos a la Fuerza del Pueblo como un partido principal en el país. No, el planteamiento de ella, según yo lo entendí, sobre bipartidismo, es que la oposición se coercionaría en un gran frente opositor con una cabeza. Así, okay. Por ahí fue que yo lo entendí. Vamos a ver. Bueno, ni siquiera eso exactamente dije. Lo que yo dije es lo siguiente. Los sistemas de partido tienen que ver con 2 cosas fundamentalmente. Con la estructuración interna y con el voto. El voto se lo da el pueblo. O sea, ¿por quién la gente vota? Entonces, si los dominicanos votan por 2 fuerzas, por ejemplo, políticas principalmente, entonces los votantes van definiendo un bipartidismo. Porque aunque tú quieras tener un partido, si no votan por ti, tu partido puede tener incluso registro legal, pero no recibe muchos votos. Entonces no es una fuerza importante en la definición del sistema partidario. Entonces, ¿cómo votan los ciudadanos? ¿Cómo vota la ciudadanía? Es fundamental para definir el tipo de partido que hay. La legislación electoral es otro factor. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una legislación electoral que hace sumamente difícil que un tercer partido logre suficientes votos y escaños a nivel del Congreso y a nivel presidencial. ¿Por qué? Porque hay lo que llaman el colegio electoral, donde las elecciones hay que ganarlas estado por estado a nivel presidencial. Es muy difícil para un partido nuevo competir en 50 estados. Entonces, la legislación electoral de Estados Unidos dificulta el surgimiento de un tercer partido. Y qué bueno. Hay gente que piensa que eso es antidemocrático. No, es que en Estados Unidos inventaron el sistema presidencial. Y el sistema presidencial, como mejor funciona, es con un bipartidismo. Porque cuando no hay bipartidismo hay que ponerle un remiendo. ¿Cuál es el remiendo? Que hay que ponerle la segunda vuelta. Para en segunda vuelta construir mayoría. O si no, la elección por mayoría simple, donde, por ejemplo, Balaguer en el 90 ganó con 35% de los votos. Así fue. O sea, 35% de los votos, porque aquí había mayoría simple en ese momento. Entonces, el sistema presidencial está configurado, diseñado para la existencia de 2 partidos. A diferencia del sistema parlamentario, que se moldea un poco mejor porque las alianzas políticas tienen que permanecer en el tiempo si no cae el gobierno. O sea, no es solamente una alianza electoral. En el sistema parlamentario, además de una alianza electoral, hay que hacer una alianza parlamentaria, porque si no, entonces cae el gobierno porque no tiene una mayoría para funcionar en el Parlamento. Por eso es que en el sistema presidencial lo mejor es que hayan pocos partidos fuertes que compitan electoralmente. En la República Dominicana hay pocos partidos fuertes, porque aquí no es que hay muchos partidos fuertes. O sea, que hay pocos partidos fuertes, pero hay muchos partidos que participan en alianza con esos partidos grandes y negocian sus cuotas de poder desde esas estructuras partidarias pequeñas que el sistema electoral le permite preservar como entidades legales. ¿Es más democrático tener 28 partidos registrados? No, no necesariamente, pero ellos siempre se van a defender diciendo que sí, que es más democrático. No es más democrático. Lo que hace un sistema político democrático es que las elecciones sean limpias y que participen, compitan por lo menos 2 partidos. Rosario, ¿tú crees que la coyuntura política, hay las condiciones para que una fuerza política construya mayoría electoral en primera vuelta?
Yo veo una segunda vuelta, como está ahora el panorama político. Yo veo plasmado una segunda vuelta. No creo que ninguna fuerza política esté en condiciones de construir una mayoría electoral en primera vuelta. ¿Qué tú piensas? Yo creo que es muy temprano para especular sobre el 2024. O sea, yo pienso que podría decirte, bueno, sí es verdad, viéndolo desde ahora, parecería que va a haber segunda vuelta, pero yo creo que es muy temprano, todavía nosotros no sabemos cómo se va a desenvolver el gobierno. El gobierno tiene la ventaja en el sentido de que reemplazó un partido que gobernó 20 de los últimos 24 años, que gobernó 16 años consecutivos, que al último momento se dividió. O sea, hay más factores que explican cómo sale el PLD del poder. Entonces, solo el hecho de que gobernó por tanto tiempo ya le da al PRM una especie de ventaja, digamos, electoral. Pero el problema está en que las condiciones económicas son adversas. Entonces, como las condiciones económicas son adversas, hay que esperar a ver cómo se va desenvolviendo la cosa. Sí, pero eso puede cambiar, Rosario, porque te voy a decir algo. Los pueblos evalúan la gestión de un gobierno, no cómo comienzan, sino cómo terminan. Tú puedes empezar mal y terminar bien. No, por eso yo he dicho que la ventaja la tiene el PRM para el 24. O sea, al día de hoy, la ventaja la tiene el PRM, porque el PRM reemplaza un PLD que duró muchos años en el gobierno, que salió atollado con escándalos de corrupción, que es su principal problema realmente, digamos, o sea, es el punto débil o más débil que tiene el PLD y su gestión, pero gobernó mucho tiempo. Entonces, las ventajas están para el PRM, pero como hay una situación económica tan difícil, yo creo que para uno hacer proyecciones electorales, lo más prudente es esperar. Claro, yo entiendo, los PRMistas van a decir que llevan la delantera, los PLDistas van a decir que ya están recuperándose, la Fuerza del Pueblo va a decir no sé qué cosa, o sea, ellos van a decir lo que quieran. Yo personalmente necesito un poco más de tiempo para poder visualizar con mayor certeza el 24. Lo que sí puedo decir ahora es que el PRM tiene las condiciones de ventaja. No, pero tú estás clara, Rosario, en el sentido de que, por ejemplo, el PRM está coercionado en torno a la figura de Luis. Sin embargo, la oposición política está fragmentada. Tuvo a un Leonel Fernández, fue presidente en 3 ocasiones, luce como un candidato fuerte, pero tiene el talón de Aquiles de su partido, que su partido no crece. Al final, tú puedes ser fuerte como candidato, pero si tu partido es débil, al final los partidos alan los candidatos. El PLD es una maquinaria política electoral fuerte, pero no tiene una figura, un candidato que le garantice a ellos poder retornar al poder. A menos que ellos no hagan una alianza, que la oposición se unifique, yo veo muy remota las posibilidades de esos dos partidos. No, yo entiendo, yo respeto tu análisis y esa es una corriente de opinión. Y ahora está surgiendo otra corriente de opinión que escucho en los medios, que es que como el PRM no va a sacar el 50%, entonces después en la segunda vuelta se va a unir el PLDismo y unidos, entonces ellos van a derrotar el PRM. Esa es otra corriente que anda por ahí. Honestamente, yo en este momento no me voy a suscribir a ninguna corriente de opinión porque yo creo que falta tiempo. Sí, entiendo y estoy de acuerdo con lo que tú planteas. La oposición está dividida. Cierto, la oposición está dividida entre Fuerza del Pueblo y PLD. Y segundo, el PLD no tiene una figura ya definida, tiene que hacer primarias, ellos tienen que competir, pero bueno,
También es en la democracia, no los partidos, el PRM, vamos a suponer, si Luis Abinader se reelige en el 24, después el PRM va a enfrentar los problemas propios de no tener una candidatura definida de antemano. Eso es así. Y ahí vendrá el enfrentamiento entre David Collado, Carolina Mejía, bueno, no sé quién, o sea, Ramón Alburquerque, qué sé yo, no sé, todo lo que salga. Entonces, ese es un problema que ellos van a tener. Y eso es propio de los partidos donde no hay ya una figura identificada. Entonces, todos los partidos van a pasar por ese problema. Todos los partidos donde haya un mínimo de competitividad, a menos que sea un partido donde siempre va a ser la misma persona que se repostula para la candidatura presidencial. Doctora, a pesar de los problemas económicos y sociales que hay en el país, ¿cómo usted ha visto la gestión de Luis Abinader? Y me gustaría que también usted nos dijera, aquí un dirigente de la Fuerza del Pueblo planteó que en el PLD, la encuesta que ellos tienen, los precandidatos actualmente del PLD, ninguno de ellos llegan a un 10%. Perdón, no entendí lo último. ¿Los precandidatos de quién? Los precandidatos del PLD. Aquí planteó un dirigente de la Fuerza del Pueblo que la encuesta interna que ellos tienen no le dan un 10% a ninguno de los precandidatos del PLD. ¿Y qué quiso decir con eso? Porque, ¿qué tiene que ver eso con el gobierno? No está bien. La pregunta que yo le hice primero es que a pesar de los problemas económicos y sociales que hay en el país, ¿qué usted opina de la figura de Luis Abinader para el 2024? ¿Cómo se ha manejado él? La popularidad que usted le da al presidente. Como yo dije anteriormente, las ventajas electorales están del lado del PRM y Luis Abinader. Eso, uno, porque el partido está unificado. Dos, al cambiar los estatutos y permitir la repostulación, es algo que Luis Abinader va a tener la ventaja que no tuvo Antonio Guzmán ni Salvador Jorge Blanco. Si el PRD de aquel entonces, que la Constitución permitía la repostulación indefinida, pero ni Antonio Guzmán ni Jorge Blanco pudieron, porque Peña Gómez y el PRD enarbolaban el antireeleccionismo en contra de Balaguer. Porque si Antonio Guzmán se hubiera repostulado, probablemente hubiese sido reelecto y el PRD se hubiese economizado muchos conflictos de las tendencias y quizás en el 86 hubiese sido el candidato nuevo Jorge Blanco y quizás Balaguer nunca hubiera ganado ni nunca hubiera vuelto. Entonces, pero esa es una historia que pudo haber sido y no fue. Entonces, el que el PRM ahora cambiara los estatutos y permita la repostulación, porque ya también lo permite la Constitución. ¿Cómo lo permitía? De manera indefinida en el 82 o en el 86. Pero ya cambió. Bien, eso ya le allana el camino. Ya Luis Abinader no tiene problemas internos, él no va a tener confrontación interna. O sea que él es el candidato de facto, digamos, del PRM. Eso da tranquilidad en el partido, evita muchos conflictos. Eso le ayuda. Le ayuda la división de la oposición. Le ayuda que el PLD gobernó muchos años, salió con muchos escándalos de corrupción y necesita un tiempo para limpiarse, digamos. O sea, todos esos factores le ayudan. Por eso es que el punto quizás complicado que tiene el gobierno es la situación de la pandemia, la situación económica que genera la pandemia, y ese sería el problema, vamos a decir, que tiene hacia adelante. Entonces el gobierno tiene que enfocarse ahí porque sería su punto débil, porque todo lo demás, el PRM lo tiene bien, lo tiene arreglado, ya arregló su problema interno, tiene una oposición dividida, o sea, todo eso es beneficioso para una victoria nueva del PRM en el 2024. Entonces lo que tienen que enfocarse es en evitar que se socave digamos, la fortaleza del gobierno producto de que se complicara la situación económica. Yo entiendo que el éxito de la reelección va a depender de la gestión de gobierno.
porque no le es fácil a un presidente navegar con todos los vientos en contra, ¿me entiendes? Y a veces, por más que tú le expliques a los pueblos que se debe a factores exógenos, los pueblos lamentablemente no responden a la razón, sino a las necesidades del momento, ¿me entiendes? Y yo entiendo que el éxito de la reelección dependerá mucho de la gestión de gobierno. Totalmente, porque ya no tiene muchas condiciones adversas. O sea, Abinader no tiene un conflicto dentro del PRM, la oposición está dividida, o sea, todas las condiciones son favorables al PRM, excepto cómo se manejan en el gobierno en el contexto de una crisis económica internacional. Que hay factores, por ejemplo, de precios que no los controla la República Dominicana. Entonces, ahí es donde está el desafío principal del gobierno. Rosario, llegamos al final de la entrevista. Tú sabes que en televisión el tiempo es un tirano. Para mí, para Hernández, de verdad ha sido un honor socializar estos temas contigo, que tú sacaras este pequeño momento de tu agenda tan comprometida para socializar estos temas con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Señores, Visión Política ha llegado al final. Nos veremos el próximo domingo, si Dios lo permite.